La radio antigua chisporroteó en medio de la penumbra del salón, rompiendo el silencio que hasta entonces parecía sólido. Clara dijo: ¿Has oído eso, Alejandro? Juraría que alguien habló. Alejandro negó con un gesto brusco, pero la tensión en sus hombros lo traicionaba. Una voz femenina surgió clara, como desde otra época, interrumpida, rota. Un grito ahogado que erizó la piel de ambos. Clara retrocedió, con los ojos fijos en el aparato, mientras un golpe seco resonó en la puerta del pasillo. «No puede ser el viento», murmuró Alejandro, tratando de convencerse más a sí mismo que a ella. La sensación de no estar solos los aplastaba. El aire se volvió pesado, impregnado de un miedo ancestral que se filtraba por cada grieta de la casa. El eco del portazo aún vibraba en las paredes cuando Clara se atrevió a susurrar: «¿Quién más podría estar aquí?». Alejandro intentó racionalizarlo, insistiendo en que quizá era la corriente de aire, pero su voz carecía de convicción. La casa parecía contener la respiración, como si todo a su alrededor aguardara algo. Clara avanzó lentamente hacia el pasillo. Los pasos crujieron sobre la madera gastada, y la sensación de ser observados creció hasta volverse insoportable. Alejandro la alcanzó y tomó su brazo, murmurando con firmeza: «No vayas sola». En la penumbra, una risa infantil resonó, suave y distante, pero tan clara que ambos se quedaron paralizados, comprendiendo que la casa tenía más secretos de los que podían imaginar. Clara respiraba con dificultad, sintiendo cada rincón de la casa como un ojo vigilante. «No estamos solos», afirmó con voz quebrada, y Alejandro la interrumpió con brusquedad. «Es su gestión, nada más». Pero en su mirada se filtraba un miedo creciente que lo delataba. Un espejo colgado en la pared reflejaba la luz tenue, y por un instante ambos juraron ver una silueta detrás de ellos, difusa, imposible. Clara se giró de golpe, pero el pasillo estaba vacío. El silencio se volvió insoportable, y Alejandro se obligó a tocar el espejo, como si necesitara confirmar la mentira. El vidrio helado lo estremeció, y en el reflejo un destello fugaz pareció sonreírles. El aire se volvió helado, tanto que Clara frotó sus brazos con desesperación. Alejandro dijo: «No tiene sentido, la calefacción está encendida». Pero en ese momento, la radio volvió a chisporrotear desde el salón, transmitiendo ahora la voz clara de una mujer repitiendo una frase ininteligible. Clara gritó: «¡Está llamándonos!». Alejandro se adelantó, con pasos pesados y furia contenida, intentando apagar el aparato, pero la perilla giró sola, emitiendo un chillido agudo. Ambos retrocedieron, cubriéndose los oídos, y las ventanas vibraron como si un viento invisible quisiera arrancarlas de cuajo. El miedo ya no era una sospecha, era un enemigo tangible. El chillido se apagó de golpe y un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Clara temblaba, lágrimas contenidas en sus ojos, y murmuró: «Esto no es nuestro hogar, Alejandro, nos equivocamos». Él la miró con rabia y miedo mezclados, respondiendo: «No voy a dejar que esta casa nos domine». Pero mientras hablaba, un susurro helado recorrió el pasillo, repitiendo su nombre con una voz imposible. Alejandro se quedó helado, comprendiendo que aquello lo buscaba directamente a él. Clara lo agarró del brazo, desesperada, rogando salir, pero en el aire flotaba ya la certeza de que escapar sería inútil. Clara despertó con un sobresalto, convencida de haber escuchado pasos en el piso superior. Alejandro intentó calmarla, diciendo que solo había sido un sueño inquieto. Pero la mirada de ella reflejaba la certeza de que algo rondaba la casa. Bajaron juntos al salón, el aire cargado de un olor metálico difícil de explicar. Clara murmuró: «Es como si alguien hubiera estado aquí antes que nosotros». Alejandro se cruzó de brazos, queriendo imponer control, pero en su interior un recuerdo de infancia surgió, uno que había intentado enterrar. La radio permanecía apagada, y sin embargo la tensión era más real que nunca. Lucía llegó esa mañana con una sonrisa nerviosa, cargando una bolsa de pan y café. «No deberíais quedaros solos aquí», dijo mientras dejaba los paquetes sobre la mesa. «Pantu». Clara la abrazó con alivio, como si necesitara una voz amiga. Alejandro, en cambio,
Se mostró distante, incapaz de ocultar su irritación. Lucía observó la radio y se estremeció, asegurando que había oído historias sobre esa casa desde niña. El silencio entre los tres se volvió incómodo. Y Clara preguntó con un hilo de voz: ¿qué historias, Lucía? La respuesta tardó en llegar, como si ella temiera pronunciar en voz alta la verdad. Mateo, viejo amigo de Alejandro, apareció con su aire pragmático y una linterna colgada del cinturón. Nada de fantasmas, afirmó con firmeza, solo corrientes de aire y casas antiguas. Alejandro se aferró a sus palabras, pero Clara frunció el ceño, sintiéndose incomprendida. Mateo recorrió la sala con pasos seguros, tocando las paredes, analizando grietas y ruidos. Todo tiene una explicación lógica, insistió, aunque su voz perdió fuerza cuando una corriente helada apagó la vela que tenían encendida. Clara lo miró fijamente y susurró: «Explícame eso entonces». Mateo tragó saliva, incapaz de dar una respuesta inmediata. Don Rafael llegó al atardecer. Su porte imponente llenó la casa de un aire distinto. Traía consigo un maletín de cuero y una calma inquietante. Clara lo recibió con esperanza, mientras Alejandro lo miraba con desconfianza. Rafael dijo: «Las casas guardan memorias, y esta parece tener demasiadas». Sacó unas notas amarillentas, dibujos de símbolos antiguos que colocó sobre la mesa. Pan topo. Lucía observaba en silencio, incapaz de apartar la vista. «No busquéis negar lo evidente», añadió Rafael, «porque lo evidente ya os ha encontrado». Un silencio reverente cayó sobre todos, como si esas palabras hubieran sellado su destino. Pinta, canimpada su destino. Clara se sentó frente a Rafael, los dedos entrelazados con ansiedad. «¿Por qué nosotros?», preguntó con un suspiro roto. Rafael la miró con una mezcla de compasión y gravedad, respondiendo: «Porque vuestra sangre no olvida». Alejandro golpeó la mesa, negando con furia. «No somos parte de esto», gritó, pero su voz se quebró al final. Lucía bajó la mirada, mientras Mateo se cruzaba de brazos, luchando entre razón y miedo. El eco de la radio volvió a escucharse, sin estar encendida, murmurando en un idioma que ninguno entendía. Todos comprendieron que las respuestas no traerían paz, sino más preguntas. La noche cayó sobre la casa y el ambiente se volvió opresivo. Clara intentó encender más velas, pero la mayoría se apagaban solas al contacto con el aire. Alejandro murmuró: «Nos está empujando hacia la oscuridad». Lucía tembló, abrazándose a sí misma, y Mateo golpeó la mesa insistiendo: «No permitamos que el miedo nos controle». Don Rafael permaneció en silencio, observando cómo las sombras parecían crecer por las paredes. De pronto un golpe seco en el techo los hizo estremecer. Clara susurró: «No está arriba, está aquí con nosotros». Y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Un susurro recorrió el pasillo, tan claro que todos lo escucharon. Alejandro gritó: «¡Muéstrate!», pero la voz solo repitió su nombre con burla. Clara le agarró el brazo, suplicando: «No lo provoques». Lucía retrocedió hacia la cocina, con lágrimas en los ojos, mientras Mateo intentaba racionalizar, diciendo que quizá alguien se había colado en la casa. Don Rafael alzó la mano, ordenando silencio. «No es alguien vivo», dijo con solemnidad, «es alguien que espera justicia». La radio encendió sola, emitiendo la misma risa infantil que los había paralizado la noche anterior. Clara se acercó al espejo del pasillo, convencida de que algo la observaba desde el otro lado. «No mires», le advirtió Lucía, pero ya era tarde. En el reflejo apareció una silueta femenina con ojos vacíos. Clara gritó y Alejandro corrió hacia ella, golpeando el espejo con furia. El vidrio se resquebrajó, pero la figura seguía allí, sonriendo con malicia. Don Rafael murmuró: «Se alimenta de vuestra desesperación». Mateo tragó saliva, negando con la cabeza, incapaz de aceptar lo que sus propios ojos veían. La tensión se hizo insoportable, y un frío gélido envolvió la habitación. La casa empezó a temblar como si respirara. Las ventanas vibraban, y las velas se apagaron de golpe. Alejandro gritó:
¡Basta ya! Intentando imponerse al caos. Clara lo tomó de la mano, rogando con lágrimas. No la enfrente solo. Lucía cayó de rodillas, tapándose los oídos mientras un coro de voces inundaba la sala. Tonto. Mateo retrocedió, buscando una explicación lógica, pero su rostro lo delató. Había perdido toda certeza. Don Rafael abrió su maletín y sacó un crucifijo, levantándolo con firmeza. «Aquí no hay espacio para la duda», proclamó con voz firme, y el aire se cortó en seco. De repente, un objeto salió disparado desde una estantería y se estrelló contra la pared. Clara gritó, y Alejandro la abrazó con fuerza, intentando protegerla. Lucía sollozó, incapaz de levantarse del suelo. Mateo corrió hacia la ventana para abrirla, pero ésta no cedió, como si la casa misma se negara a dejarlo salir. Don Rafael, con voz grave, dijo: «Está más cerca de lo que creemos». El reloj de péndulo sonó con violencia, sus campanadas resonando más de lo normal. Clara, con el rostro desencajado, murmuró: «No quiere que vivamos aquí». Nadie se atrevió a responder. El temblor de la casa cesó, pero dejó tras de sí un silencio sepulcral. Clara se aferró al brazo de Alejandro y susurró: «Siento que nos observa desde dentro». Lucía, con voz rota, confesó que había visto la misma sombra rondando su cuarto de niña, mucho antes de que la familia se mudara allí. Mateo negó con la cabeza, murmurando que eran recuerdos distorsionados, pero ni él mismo se lo creyó. Don Rafael los miró uno por uno y dijo: «El espíritu no ha llegado por azar, alguien lo trajo consigo». La confesión hizo que Alejandro apartara la mirada, como si escondiera un secreto. El grupo se trasladó al sótano buscando respuestas. El aire era húmedo y olía a moho, como si el tiempo hubiera quedado atrapado allí. Clara preguntó con voz temblorosa: «¿Qué escondía esta casa?». Alejandro encendió su linterna y enfocó una vieja caja de madera con símbolos tallados. Lucía se cubrió la boca, recordando historias de sacrificios que había escuchado de pequeña. Mateo intentó abrirla, pero don Rafael lo detuvo bruscamente, advirtiendo: «Esa caja no debe tocarse sin un ritual». El eco de pasos descendiendo resonó de pronto, aunque todos estaban ya en el sótano. Clara se inclinó hacia la caja y sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. «Es como si respirara», dijo, apartándose bruscamente. Alejandro tragó saliva reconociendo los símbolos de antiguos cuadernos familiares. «Esto tiene que ver con mi abuelo», admitió con voz apagada. Lucía lo miró horrorizada, comprendiendo que la conexión con el espíritu venía de su propia sangre. Mateo maldijo en voz baja, golpeando la pared con frustración. Don Rafael cerró los ojos y murmuró una oración en latín, convencido de que aquel secreto era la raíz de todo lo que sufrían. Un viento helado atravesó el sótano y la tapa de la caja se abrió sola, mostrando fotografías antiguas manchadas y una muñeca rota. Clara gritó, retrocediendo hacia Alejandro. Lucía susurró: «Esa muñeca era mía». El silencio se quebró con un sollozo que no pertenecía a ninguno de ellos. Mateo cayó de espaldas, golpeando el suelo, mientras don Rafael exclamaba: «El espíritu ha sido despertado del todo». Alejandro miró las fotos, reconociendo rostros familiares en blanco y negro, y sintió un peso insoportable en el pecho. La verdad estaba saliendo a la luz. El sótano se iluminó con un resplandor sobrenatural, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Clara lloró desesperada, aferrándose a Alejandro, mientras él sentía el peso de la herencia familiar aplastarlo. «Siempre estuvo conmigo», murmuró, entendiendo que el espíritu no era un extraño. Lucía temblaba, repitiendo: «No quiero recordarlo». Mateo se levantó, decidido a marcharse, pero la puerta se cerró con violencia, atrapándolos a todos. Don Rafael, con el crucifijo en alto, declaró: «No saldremos hasta que enfrentemos lo que aquí habita». El llanto del fantasma llenó la sala como un océano de dolor. La voz del espíritu se hizo más clara, llamando a Alejandro por su nombre con un tono acusador. Clara lo miró aterrada, comprendiendo que él estaba en el centro de todo. «¿Qué no me has contado?», preguntó con lágrimas en los ojos. Alejandro bajó la cabeza, admitiendo que su abuelo había muerto en esa misma casa en circunstancias nunca aclaradas.
Don Rafael afirmó: el espíritu no busca venganza al azar, busca justicia familiar. Lucía sollozó, recordando la muñeca que había visto en la caja. Mateo, incrédulo, dijo: entonces siempre estuvo ligado a vosotros. El secreto de sangre quedaba al descubierto. La radio volvió a encenderse sola y una voz femenina desgarradora llenó la sala: no me olvidéis. Alejandro reconoció el timbre y palideció. Es mi abuela, susurró, revelando lo que siempre había callado. Clara lo miró incrédula, entendiendo que la conexión no era casualidad. Don Rafael asintió con gravedad. El espíritu es alguien cercano, alguien que no tuvo justicia. Lucía cayó al suelo, aterrada de formar parte de algo tan oscuro. Mateo murmuró: esto ya no es un fantasma cualquiera, es vuestra propia historia llamando desde la tumba. Alejandro confesó que su familia había ocultado un crimen antiguo, un asesinato silenciado para proteger el honor. Clara lo escuchaba con la respiración entrecortada, sintiendo que toda su vida había sido una mentira. Lucía lo señaló con ira, acusándolo de haber arrastrado a todos a esa pesadilla. Mateo golpeó la caja, exigiendo respuestas, pero la tapa se cerró sola con violencia. Don Rafael declaró: el espíritu exige que la verdad sea revelada. El llanto femenino resonó, cada vez más fuerte, como si la casa entera fuera su garganta. El espejo del sótano reflejó de pronto a una mujer con el rostro demacrado y ojos llenos de dolor. Clara gritó: ¡es ella! Alejandro cayó de rodillas, reconociendo a su abuela en la figura espectral Countó. Perdóname, imploró entre sollozos, pero la silueta avanzó hacia ellos atravesando el vidrio. Lucía se tapó los ojos, negándose a mirar, mientras Mateo retrocedía con miedo puro. Don Rafael levantó el crucifijo, pero su voz tembló por primera vez. El espíritu no buscaba símbolos, buscaba confesiones. La voz del espíritu se transformó en un grito desgarrador que sacudió toda la casa. Alejandro, con lágrimas cayendo por su rostro, confesó en voz alta el crimen oculto. Su abuelo había asesinado a la mujer, su propia esposa, y lo habían enterrado en silencio. Clara lo abrazó con desesperación, mientras Lucía lloraba de impotencia. Pentía. Mateo se desplomó en una silla rota, incapaz de sostener la mirada. Don Rafael cerró los ojos, aceptando que el destino ya estaba marcado. El espíritu, con ojos ardientes de dolor, parecía esperar el siguiente movimiento. El suelo del sótano comenzó a temblar con fuerza, como si la casa respirara con furia. Clara gritó, aferrándose a Alejandro, mientras él trataba de mantenerse firme. Lucía sollozaba, convencida de que morirían allí. Mateo golpeaba la puerta, buscando una salida inútil, y don Rafael alzó el crucifijo, exclamando: «Debemos enfrentarlo ahora o nos consumirá». El espectro emergió del espejo con una figura tangible, su rostro deformado por el dolor y la rabia. Alejandro, con la voz quebrada, dijo: «Soy yo a quien buscas. Libéralos a ellos». El espectro avanzó hacia Alejandro, sus ojos vacíos fijos en él. Clara trató de interponerse gritando: «No lo toques», pero fue empujada por una fuerza invisible. Lucía la sostuvo antes de que cayera al suelo, temblando de miedo. Mateo retrocedió, sudando, mientras Rafael recitaba en voz alta un conjuro, la voz firme aunque su cuerpo temblaba. Alejandro extendió las manos hacia el fantasma, suplicando: «Si quieres venganza, tómala conmigo, pero deja a los demás». El espíritu emitió un alarido que estremeció las paredes, y el aire se volvió irrespirable. El espectro se detuvo frente a Alejandro, extendiendo una mano espectral hacia su pecho. Alejandro cerró los ojos, dispuesto a entregarse. Clara gritó, abrazando su cintura: «¡No lo hagas!». Lucía se arrodilló, rezando entre sollozos. Mateo gritó desesperado: «¡Esto es una locura!». Don Rafael se acercó lentamente, colocando el crucifijo en el aire entre Alejandro y el espíritu. «Solo con la verdad completa puede calmarse», declaró. Alejandro abrió los ojos y entre lágrimas dijo: «Lo oculté todo, pero la culpa nunca dejó mi sangre». El fantasma lanzó un grito que estremeció la casa, y las paredes comenzaron a resquebrajarse.
Clara cayó al suelo, jadeando mientras Lucía la ayudaba a ponerse en pie. Mateo cubrió su rostro del polvo que caía del techo. Rafael gritó: «Confiesa lo que aún no ocultas». Alejandro, temblando, admitió que su abuelo había asesinado por celos y que la familia lo encubrió durante generaciones. El espectro se agitó, su rostro alternando entre furia y dolor, como si la revelación lo desgarrara desde dentro. El espectro se tornó corpóreo, rodeado de un resplandor rojo que iluminó el sótano como un infierno. Alejandro se adelantó un paso, alzando la voz: «Acepto tu condena, pero ellos no deben sufrir». Clara lo abrazó con desesperación, gritando que no lo dejara. Lucía se cubrió los oídos ante el rugido del espíritu, y Mateo cayó de rodillas, quebrado por el miedo. Don Rafael cerró los ojos, murmurando: «El sacrificio será el precio». El espectro extendió ambas manos, y la tensión alcanzó su punto más insoportable. El espíritu avanzó hacia Alejandro, rodeándolo con un resplandor cegador. Clara lo sujetaba con todas sus fuerzas, rogando que no se entregara. «No quiero perderte», gritó entre lágrimas. Alejandro acarició su rostro y respondió: «Siempre estuve marcado por esto, pero ahora termina aquí». Lucía lloraba desconsolada, mientras Mateo miraba al suelo, derrotado. Don Rafael, con voz grave, dijo: «El sacrificio es el cierre». La figura espectral extendió sus manos, y Alejandro dio un paso adelante, aceptando su destino, sin mirar atrás. Alejandro se arrodilló frente al espectro, con lágrimas cayendo por su rostro. «Acepto tu condena en nombre de mi familia», declaró. La casa entera vibró, y los objetos comenzaron a flotar en el aire. Clara gritó, tratando de arrastrarlo de vuelta, pero fue apartada por una fuerza invisible. Lucía imploró entre sollozos que lo dejara, y Mateo golpeó la puerta en desesperación. Don Rafael levantó el crucifijo con firmeza, susurrando oraciones, mientras una sombra oscura envolvía a Alejandro por completo. El espíritu gritó con un alarido que pareció desgarrar la realidad. Alejandro cerró los ojos, soportando el peso del dolor heredado. Clara lloraba, gritando su nombre una y otra vez. Lucía se cubrió los oídos, incapaz de soportar el sonido. Mateo cayó de rodillas, derrotado, y Rafael pronunció las últimas palabras de su conjuro. Entonces el espectro se inclinó hacia Alejandro, tocó su pecho y desapareció en un destello de luz, dejando un silencio absoluto. El resplandor se desvaneció y Alejandro cayó al suelo, inconsciente. Clara lo abrazó, llorando sin consuelo, mientras Lucía murmuraba: «¿Ha terminado?». Mateo se acercó lentamente, con la mirada perdida, como si no pudiera creer lo ocurrido. Don Rafael guardó silencio, bajando el crucifijo con pesar. «El precio fue pagado», dijo con voz grave. La casa dejó de temblar, y por primera vez en años reinó una calma pesada, como si el espíritu hubiera encontrado su descanso. Días después, Clara permanecía en la casa, mirando fijamente la radio antigua que yacía apagada. Alejandro sobrevivió, pero sus ojos reflejaban un vacío imposible de llenar. Lucía evitaba regresar, y Mateo nunca volvió a hablar del tema. Don Rafael se marchó en silencio, sabiendo que no había victoria sin cicatrices. Una noche, mientras Clara apagaba las luces, la radio emitió un leve chisporroteo. Un susurro tenue dijo: «Nunca se van del todo». Ella se quedó inmóvil, comprendiendo que el pasado aún respiraba en las paredes,